Hablamos ya de ciencias, como decimos, con nuestro colaborador por excelencia. Sergio está ya aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias, Sergio. Bueno, presentación, como siempre lo conocen de sobra, pero bueno, Sergio Escamillos Ruiz. Él es biotecnólogo, doctorando en neurociencias y, como siempre, apoyando a las asociaciones a realizar su trabajo. Él es miembro de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante. Eso es. Bueno, Sergio, en esta semana otro tema también muy interesante y que, bueno, que también nos preocupa, como no puede ser de otra manera. Y te lo voy a decir así, hablamos del trastorno de autismo. Y tú me has reñido antes, no se dice así, vamos a explicar cómo se dice realmente o cómo tenemos que referirnos a este trastorno. Bueno, se suele referir a trastorno de espectro autista, no autismo, porque antes se creía que el autismo era una enfermedad, pues como si tienes Parkinson, pues tienes autismo. Hoy en día se sabe que el trastorno de espectro autista es un conjunto de síntomas muy heterogéneo, que además se debe a un conjunto de causas muy heterogéneas. Entonces, dos pacientes de autismo pueden no tener nada que ver, ni en sus síntomas ni en sus causas. Por eso no se llama autismo, o sea, se refiere a ello como trastorno de espectro autista, por el espectro, ¿no? Una gama muy amplia de síntomas y de causas. Para abreviarlo nos referimos a ello como TEA, trastorno de espectro autista. Pues bien, este conjunto de síntomas tan heterogéneos lo podemos dividir en dos bloques de síntomas. Por un lado tenemos las dificultades sociales y comunicativas y en otro bloque tenemos los comportamientos restrictivos, repetitivos y estereotipados. Estereotipados es lo mismo, repetitivo, restrictivo. Como si fueran tics. Sí, una especie de tic, ¿no? Comportamientos que siempre haces la misma rutina de comportamientos. Pues se ha descubierto mediante un tipo de técnica que se llama GWAS. Ese tipo de técnica, GWAS significa Genome Whole Association Study, estudio de asociación a genoma completo, y lo que permite ese tipo de técnicas es asociar estadísticamente una variante genética a virtualmente cualquier cosa. Se emplean enfermedades para descubrir qué variantes genéticas causan las enfermedades. Pues se ha descubierto que hay un grupo de variantes genéticas que están asociadas estadísticamente a los comportamientos restrictivos y estereotipados, y otro conjunto de variantes genéticas que causan las dificultades sociales y comunicativas. Variantes genéticas independientes en este conjunto de síntomas independientes. Luego, la genética, las herramientas genéticas juegan un papel muy importante en estudiar esta enfermedad, este trastorno de espectro autista. ¿Puede ser heredado? Sí, ahora comentaré específicamente la heredabilidad. En cuanto al diagnóstico, se emplea observación directa de pacientes, en niños se suele diagnosticar, entrevista con los familiares o tutores, la gente que se encargue de niño o la niña, entrevista a los propios pacientes también, y también examinar el historial clínico, buscar casos previos de este trastorno de espectro autista que no hayan sido diagnosticados quizás en el historial de la familia. Por ejemplo, un test muy utilizado en el diagnóstico del TEA es la entrevista de diagnóstico dimensional y de desarrollo. Hay baterías de test y este es uno de los más utilizados, se pueden utilizar otros. Y en cuanto al diagnóstico de TEA, se utiliza un criterio que es encontrar 3 síntomas de comunicación social y 2 síntomas de comportamientos restringidos y estereotipados. Pues un criterio que se ha tomado. Si tienes 2 y 2, pues no se considera, a lo mejor dependen más cosas, pero sí tiene ese criterio. Claro. En cuanto a la prevalencia del trastorno de espectro autista, ha incrementado mucho durante los últimos 20 años. Por ejemplo, en el año 2000, 1 de cada 150 personas que nacían se les diagnosticaba trastorno de espectro autista. Sin embargo, en el año 2016 es de 1 cada 36. Se ha incrementado muchísimo. Claro. Y la gente tiene el trastorno de espectro autista, las causas son las mismas. Lo que ha mejorado es el diagnóstico. Este ratio, 1 de cada 36, en el año 2016, se cree que no cambia en función de la raza de la persona, ni la etnia, ni el nivel socioeconómico. Pero el género se influye. Los chicos tienen 4 veces más probabilidad, de 4 o 5 veces, de desarrollar TEA que las chicas, que las niñas. Si coges a toda la población del mundo y calculas cuánta de ella tiene TEA, un 1% de la población mundial tiene trastorno de espectro autista. Un 1%. En cuanto a las causas, pues tenemos causas genéticas y causas ambientales. Vale. La heredabilidad del trastorno de espectro autista es del 52%. Esto es mucho. Esto dice que el 52% de los casos se debe a la genética. Y es bastante para un trastorno, una enfermedad. ¿Y en generaciones seguidas?
quiero decir, de padres a hijos o puede ser de abuelos. Pues esto depende mucho de la genética. Depende mucho de la genética, porque la genética puede ser que haya un gen afectado, que luego hablaré de ello. Sí. En este caso la heredabilidad es la de cuarto de la ESO, mendeliana, pero normalmente no es este el caso. La genética involucrada es muy compleja, puede ser un nucleótido o 3 millones, entonces varía mucho. Y entonces el 48% de los casos, es decir, la heredabilidad es 52%, Sí. el 48% se debe al ambiente. El ambiente, pero ¿a qué hago referencia con el ambiente? Claro. Porque el nivel socioeconómico hemos dicho que no afectaba. Claro. Pues sobre todo hace referencia a las sustancias que entran en contacto con el feto durante el embarazo. Ah, sí. Mira. Por ejemplo, virus o bacterias causan autismo, trastorno del espectro autista durante el embarazo. Si una embarazada entra en contacto con una bacteria, eso aumenta mucho las probabilidades, una determinada bacteria específica, Sí, no es que No se todas. exponga, claro. aumenta mucho la probabilidad de desarrollar TEA. Luego, esto es importante. Pero la genética, ya digo, que la heredabilidad es del 52% y es muy Dato alta. altísimo, Es muy alta. altísimo. Luego clasificamos dos tipos de TEA en función del tipo de genética que tienen. Por ejemplo, podemos diferenciar el trastorno del espectro autista monogénico, que está un solo gen involucrado. Hay una mutación en un gen. Esto se llama TEA sindrómico y constituye el 5% de los casos, muy poquitos. Vale. Y luego tenemos el TEA poligénico, hay muchos genes afectados o incluso ADN que no son genes, y se llama TEA idiopático y constituye el 95% de los casos. Los síntomas, perdona que te interrumpa, los síntomas del propio trastorno se ven relacionados con el tipo de TEA que se tenga. Totalmente, sí. O sea, si es el de mono, el de 1, ¿tienes menos síntomas? Incluso, ¿Es más? no, depende. Por ejemplo, si es el de mono y está afectado en una proteína, tendrás unos síntomas o una batería Claro. de síntomas. Si es otro gen Sí, diferente, hay Vale. mucha variabilidad. Vale. Esto se parece mucho al Alzheimer. En Alzheimer diferenciamos el Alzheimer familiar, que Sí. es aproximadamente entre un 1 y un 3% de los casos, que hay un gen mutado, y el Alzheimer no familiar. Ya ha dejado de llamarse genético y no genético, porque la genética afecta a los dos. Lo que diferencia es qué tipo de mutaciones. Pues aquí pasaría lo mismo. Y en cuanto al número de genes involucrados en el TEA, se han descrito más de 600 genes. Son un montón. Esto no quiere decir que un paciente con TEA tenga 600 genes afectados, sino que coges a todos los pacientes con TEA, uno tiene 3 genes afectados, uno 2, uno 15, pero todos, si sumas, son 600 genes. Son un montón. Luego tiene una genética muy complicada. Claro. ¿Qué tipo de alteraciones genéticas encontramos? Pues encontramos sabes que el ADN es una secuencia de nucleótidos, ¿vale? Es como una cadena y los eslabones se llaman nucleótidos. Tenemos 3.600 millones de nucleótidos. 3.600 millones. Millones. Pues en TEA puede estar causado o por un solo nucleótido que ha cambiado, uno solo de 3.600 millones, o por 1 millón. O sea, de 1 a 1 millón A de un nucleótidos. millón. Sí. Pero en esa... En alguna zona. Vale. O sea, si tú tienes TEA, a lo mejor te hace un análisis genético y dices, vale, tienes un nucleótido afectado. Y ya otro, que a lo mejor tiene síntomas parecidos, dice, tienes 3 millones de nucleótidos afectados, distintos. Madre O sea, mía. hay una heterogeneidad brutal. Claro. Luego también encontramos mutaciones de novo. Esto significa que no son heredadas. Es decir, que ni tu padre ni tu madre tenían esa mutación, pero en el curso de tu desarrollo, de tus células, se ha generado una mutación nueva. O sea, podemos mutar nosotros mismos, ¿no? Exacto. A lo mejor no puede darse la posibilidad de que los padres lo tuvieran, ellos no lo han desarrollado, se ha pasado... Exactamente. Y esa mutación se haya traspasado Por a los ejemplo, hijos. el espermatozoide fecunda el óvulo, Sí. hay una mutación, ese cigoto se divide, pues una de esas dos células tiene una mutación. Fíjate, Ha causado una mutación. Pues ya la mitad de tus células van a tener esa mutación. claro. Pues esto también puede causar TEA. En algunas proteínas, como por ejemplo he puesto ya algunas, suelen estar relacionadas con la sinapsis. Luego también causan TEA variantes genéticas que no están en genes, ¿vale? Los genes lo que hacen es fabricar proteínas. Pues en nuestro genoma, que he dicho que hay 3.600 millones de nucleótidos, un 3% fabrica proteínas. Un 3% son genes. El 97% es otra cosa. Que antes le llamaban ADN basura, porque no se sabía lo que hacía, pero ahora se sabe que tiene otras funciones, por ejemplo, la regulación de la genética, o sea, la regulación de los genes. ¿Sí? Pues este otro ADN está involucrado en la regulación de genes y también en el plegamiento tridimensional del ADN. Hemos dicho que el ADN es una cadena, Sí. hoy se sabe que el plegamiento tridimensional es muy importante, es un campo nuevo,
Y ese plegamiento tridimensional del ADN juega un papel relevante en el TEA, en trastorno espectro autista. Y entonces, todas las mutaciones, todas las variaciones, en este caso estamos hablando del TEA, pero cualquier otro tipo que se pueda hablar, antes mencionábamos Alzheimer, todas esas mutaciones se producen en ese 3%. ¿O en... Depende. Mutación, si está en genes, ¿sí? está en el 3%, porque solamente un 3% son genes. Pero puede haber mutaciones fuera de ese 3% que no son genes, que o sea, normalmente es más peligroso una mutación en un gen que si está fuera de un gen. Claro. Porque si la mutación está en un gen, va a afectar a la proteína. Y la proteína si está mal, hasta luego. Si la mutación está fuera de un gen, no va a afectar a la estructura de la proteína. Pero si afecta, da la casualidad que afecta a su expresión genética, en vez de expresarse en el cerebro en la semana 7, se expresa en la semana 27, pues vas a tener un problema. Vaya. Entonces, esta regulación fina puede estar afectada por mutaciones que no están en genes. Pues si tú ves todas las mutaciones que hay en genes y cosas que no son genes, y dices, vale, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común 3 cosas. O son mutaciones que afectan a la fisiología de la sinapsis, a la transmisión sináptica o a la plasticidad sináptica, la comunicación entre las neuronas, o la remodelación de la cromatina, que esto es cómo el ADN se une a proteínas, y esta unión del ADN a proteínas afecta a la expresión genética. ¿Vale? Para que se exprese un gen, esto es el ADN, tiene que unirse una proteína, lo lee y ahí se expresa el ARN mensajero de la proteína. Pues si el ADN está unido a una proteína, no puede venir otra, porque está ocupada. Vale. A esa unión de ADN a proteínas se le llama cromatina, y en el TEA esto es otra de las cosas afectadas. Y tercero y último, la regulación, la expresión genética. Cómo el ADN se transcribe a ARN y luego se traduce a proteínas. Estas 3 cosas, fisiología sináptica, remodelación de la cromatina y regulación transcripcional, la expresión genética, son las 3 cosas que tienen en común todas las mutaciones de los pacientes de TEA. De TEA. En TEA es muy importante las comorbilidades también. Las comorbilidades son las enfermedades asociadas a enfermedades. Vale. Por ejemplo, si tienes obesidad, probablemente tengas problemas cardiovasculares y también diabetes, porque son comorbilidades, están relacionadas entre sí. Pues el TEA pasa lo mismo. Un 75% de los pacientes de TEA tienen comorbilidades. Sí. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, entre un 30 y un 50% de los pacientes de TEA tienen TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Un 80% de los pacientes de TEA tienen ansiedad, varios tipos de ansiedad. Ansiedad por separación, trastorno obsesivo-compulsivo o fobia social. Depresión también, entre un 10 y un 50% de los pacientes de TEA tienen depresión. Y luego hay otros trastornos que son menos probables, pero por ejemplo, trastorno bipolar, síndrome de Tourette o esquizofrenia infantil son también comorbilidades del TEA. Esos son síntomas que se diagnostican una vez que se habla de ese trastorno, ¿no? Las personas que se ve manifestado, vamos. Exactamente, ¿no? Muchas veces el TEA se diagnostica precisamente por las comorbilidades. Pues de hecho son tan determinantes las comorbilidades que los tratamientos de TEA suelen ir dirigidos a las comorbilidades, no al propio TEA en sí. Mejorando a lo mejor esas comorbilidades, ¿no? Podría mejorar la calidad de vida de la persona. Eso es. En cuanto a la neurobiología del TEA, es muy compleja, pero bueno, un pequeño resumen. Lo que está afectado es la conectividad, no es una zona del cerebro. Por ejemplo, en el Parkinson lo que está afectado es una zona que se llama sustancia negra. En el TEA es un trastorno del neurodesarrollo, lo que está mal es cómo se desarrolla el cerebro. Y en concreto lo que se afecta es la conectividad entre distintas partes del cerebro. En concreto hay un proceso que está afectado que se llama poda sináptica. Vale. La poda sináptica, ¿tú has escuchado alguna vez que los bebés tienen el doble de neuronas que los adultos? No hace referencia al doble de neuronas, hace referencia al doble de sinapsis. No sé si será exactamente el doble, no creo que sea exactamente el doble, pero tiene mucha más sinapsis que los adultos. Porque el cerebro lo que hace es fabricar sinapsis de más y llega un momento en el que si no se están usando las sinapsis, se destruyen. Y si se están usando, pues no se destruyen. Por eso los niños se aprenden más fácil, aprenden más. Dicen que los niños son esponjas, ¿no? Cuando están creciendo, porque lo absorben todo, aprenden todo lo que ven a su alrededor. Exactamente. El motivo es ese, que tienen muchísimas sinapsis. Vale. Si tienes estímulos, esas sinapsis se potencian, se refuerzan y se quedan, y si no se utilizan, se destruirán. Esa destrucción de sinapsis que todos hemos vivido durante la adolescencia, y que es un proceso normal, y vamos, que ocurre en todos los individuos, se llama poda sináptica. Pues esto es lo que está afectado en pacientes de TEA. En cuanto a la conectividad entre largas distancias, una parte del cerebro que está conectada con otra parte del cerebro que está muy lejos, esa conectividad hay menos. Las partes del cerebro que están muy lejos están menos conectadas, hipoconectividad. Sin embargo, las partes del cerebro que están muy cerca entre sí están más conectadas.
Luego hay hipoconectividad a larga distancia y también hay hiperconectividad a corta distancia. El patrón de conectividad está alterado, es patológico. Claro. ¿Qué causa esto? Este tipo de conectividad alterada. Pues se cree que causa una atención potenciada a estímulos simples. Por ejemplo, a lo mejor un paciente de TEA le tocas y le duele, y se pone a gritar porque le duele, o un sonido estridente le causa dolor. Pero porque le duele de verdad. Porque le duele de verdad, ¿no? ¿no? ¿Es síntoma de dolor? Exactamente. La información, esa información nerviosa, se integra de manera distinta, se le da mucha más valencia y le causa dolor. Y bueno, esto también se cree que genera los síntomas centrales del autismo, como representaciones cognitivas complejas, formar metáforas, no solamente con el lenguaje, sino en la capacidad de pensar mediante metáforas, Sí. el dominio del lenguaje, y también los síntomas sociales y comunicativos también estarían causados por esta conectividad aberrante. Vale. ¿Cómo estudiamos el trastorno del espectro autista? Pues con animales, como todas las enfermedades. ¿Cómo hacemos Primero, ¿qué buscamos en estos modelos de animales? Buscamos que el comportamiento sea similar. Claro, un ratón tiene un comportamiento muy simple, pero podemos hacer baterías, test, para buscar comportamientos similares. También buscamos que los mecanismos neurobiológicos sean similares. Conocemos parcialmente algunos mecanismos en humanos, pues intentamos que nuestros modelos de TEA en ratones o en ratas sean similares, que estén afectadas a las mismas proteínas, etc. Y también similitud farmacológica, es decir, que si le damos un fármaco que sabemos que funciona en TEA, que le funciona al ratón y viceversa. ¿Cómo inducimos trastorno del espectro autista a un ratón? Pues, por supuesto, no tiene autismo, no tiene trastorno del espectro autista. Se le llama el autistic-like behavior, comportamiento parecido al autismo, ¿no? Porque no puede tener autismo. Pues se le hace precisamente con inmunoestimulantes, una bacteria o un virus durante el embarazo. Una ratona está embarazada, le metemos un virus, esos fetos van a desarrollar autismo, trastorno del espectro autista. Igual que los humanos, que te he comentado antes. Sí, lo que hemos hablado antes. Y también mutaciones genéticas dirigidas en esos fetos en proteínas sinápticas. Por ejemplo, una proteína en la sinapsis muy importante que se llama SHANK3, pues si mutamos eso, desarrolla un autistic-like behavior, un comportamiento parecido al autismo. Y también se está empezando a estudiar ahora en células madre, que se pueden coger de pacientes, cogemos una célula de la piel de un paciente de TEA. Sí. Esa célula de la piel la convertimos en célula madre, y esa célula madre la convertimos en neuronas. Y no solamente un cultivo de neuronas de 2 dimensiones, es decir, una capa de neuronas, sino un cerebro en miniatura. A eso se le llama organoide, es fascinante, y recapitula el desarrollo del cerebro de nuestro cerebro humano. ¿Eso se hace? ¿Es posible? Eso se hace, y es fascinante. En mi laboratorio una chica, una inglesa, lo está haciendo, es que son bolitas que recapitulan el cerebro humano, es increíble. Pues claro, como el trastorno del espectro autista es un trastorno de neurodesarrollo y los organoides recapitulan el desarrollo del cerebro y esas células tienen la genética del paciente de TEA, pues es muy valioso, muy valioso. Claro. Y se está utilizando ahora mucho esto. En cuanto al tratamiento farmacológico clásico, que se utiliza desde hace años, pues he puesto 3, pero hay muchísimos. Por ejemplo, psicoestimulantes, fármacos atípicos antipsicóticos, antidepresivos, también psicoestimulantes como para tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos, una batería muy grande de fármacos que se han ido viendo que funcionan más o menos y se utilizan esos. Compensando, ¿no? Cada uno de los síntomas o de... Claro, ¿no? claro. Si tiene más ansiedad, pues si tiene más otra cosa. Por ejemplo, yo en Alzheimer investigo el receptor NMDA, es un receptor que conozco bien, pues cuando un fármaco activa un receptor se le llama agonista, y cuando un fármaco inactiva un receptor se le llama antagonista. Sí, pues para el TEA se utiliza tanto agonistas de NMDA como antagonistas del receptor NMDA. Y dices, ¿cómo es posible que lo quiera activar en un paciente y desactivar en otro? Pues es que precisamente el receptor NMDA está involucrado en esta poda sináptica, en esta destrucción de sinapsis que hemos dicho que causa la conectividad aberrante que caracteriza al TEA. Entonces, por esto, o bien una hiper o hiporregulación del receptor NMDA puede causar TEA, y por eso activarlo o inactivarlo puede ser beneficioso. Sí. Luego, ya te imaginas la complejidad... Bueno. Que es una enfermedad muy compleja. Mucha complejidad. Desde luego, lo que es el cerebro, todo está conectado, aunque hablemos de unas enfermedades u otras, pero todo... Desde luego, hay muchos factores que están presentes en comparten características. Sí. Y luego tenemos el tratamiento no farmacológico, que también es importante. De hecho, hay pacientes de TEA que los fármacos no le hacen mucho efecto.
le afecta más los tratamientos no farmacológicos. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, la salud complementaria e integrada, la musicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, la terapia social-conductual. Y, por ejemplo, también me llamó la atención que la oxitocina y vasopresina, que son unas moléculas que tienen que ver con la función del sistema nervioso central, Sí. por ejemplo, administración intravenosa aguda, una dosis administración importante, sí. de oxitocina decrece comportamientos repetitivos y potencia cognición social en TEA. Pues mira, pues hemos encontrado eso, pues vamos a utilizarlo. O sea, este tipo de la terapia ahora con TEA es heurística, es de aproximación. Como es tan complejo, decimos, ¿ha funcionado esto? Pues vamos a utilizarlo. Por ejemplo, la oxitocina viene muy bien para este tipo de comportamientos repetitivos. Pues mira, pues mejor. Curioso, ¿eh? Y por último voy a hablar de las nuevas terapias, la medicina moderna, la de ahora. Sí. ¿Cómo la información genética determina la intervención clínica? Esto es muy importante, ¿no? Claro. Hemos dicho que el TEA se puede ver a causas genéticas muy diferentes, entonces en función de qué mutaciones tengas, te correspondrá una terapia u otra. El primer paso para hacer una terapia personalizada, una medicina personalizada, es identificar las variantes genéticas asociadas a tu caso en concreto, al TEA y a las comorbilidades también. Segundo paso, elección del fármaco correcto. Claro. Y aquí se utiliza también de nuevo una aproximación heurística, una aproximación que hemos visto que funciona, Sabemos que funciona, vamos a utilizarla. aplicamos. Por ejemplo, personas con direcciones esto lo saca un artículo, direcciones 15q13.3, una dirección que se ha descrito, y comportamiento agresivo responde a galantamina. ¿Por qué? Pues a saber, pero se sabe que esa dirección, con ese comportamiento, funciona bien este fármaco. Pues nada, pues a utilizar eso. Luego también es importante la elección de la intervención de comportamiento conductual. Por ejemplo, personas con la dirección es que falta un trozo, ¿no? O un gen. De elección en la proteína SANG3 tienden a tener mejores habilidades comunico-receptivas. Y por eso se utiliza una terapia basada en el lenguaje, precisamente, en la comunicación. Pues mediante este tipo de intervenciones, basadas en tenemos esta genética, sabemos que esto va bien, se está empezando a utilizar hoy en día la medicina personalizada, que sabemos que hace falta porque cada paciente de TEA es único. Claro. Eso te iba a preguntar, para diagnosticar a cualquier persona que tenga TEA, debe ser un diagnóstico muy personal, ¿no? Un estudio muy personal. Hablamos de mucho tiempo, desde que se plantea que una persona puede estar afectada por este trastorno hasta que finalmente está diagnosticada. Entiendo que nunca va a haber un diagnóstico cerrado, en fin, ¿no? Por lo que venimos hablando, que son los síntomas diferentes. Y... Sí, yo creo que depende también del centro, a lo mejor, del hospital. Si es un hospital que tiene familiarizado con técnicas, por ejemplo, como GWAS que comentaba antes, o secuenciación, o que tiene ese tipo de nuevas tecnologías, va a poder... Secuenciamos esto, lo metemos en una base de datos de trastorno espectro autista y la base de datos nos sale esto que le viene bien a este fármaco. Arreglado. También la edad a la que se diagnostica. Claro. Y el tratamiento, por ejemplo, si está afectado una ruta metabólica y lo diagnosticamos muy pronto, quizás si damos suplemento de esa proteína que falta, se mejora. Si lo diagnosticamos con 18 años, cuando la poda sináptica ya ha ocurrido, poco hay que hacer ya. Podemos tratar la ansiedad, pero no el TEA en sí. Luego, muy complejo, desde luego. No, complejo no, complejísimo, pero bueno, lo entendemos un poquito más gracias a ti, a que vienes a vernos y bueno, nos cuentas estas cosas tan interesantes y esta información que es tan importante para poder bueno, pues conocer mejor ciertos temas, como en este caso hemos hablado del TEA. Sergio, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Te veo próximamente. Y a ustedes me despido. Con la ciencia les dejo. Mañana les vuelvo a ver con nuevos contenidos. Gracias por acompañarnos una tarde más.